Una Argentina más justa se construye con más participación popular. Consejo de la Magistratura. En el nuevo Consejo de la Magistratura, las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de sus miembros, que serán elegidos por el voto popular. Hoy tiene 13 miembros. Pasará a tener 19. Además de legisladores, jueces y abogados, sumará 5 académicos de diferentes extracciones, haciéndolo más plural, menos corporativo y más equilibrado. Además, ya no se privilegiará para ser juez a quienes ya pertenezcan al Poder Judicial y se creará la figura del concurso previo para ocupar vacantes en forma inmediata. Estamos construyendo una justicia más moderna, ágil, transparente y para todos. Una Argentina más justa se construye con una justicia más igualitaria y más transparente. Hoy es muy difícil el acceso a la información sobre el Poder Judicial por parte de la ciudadanía. Por eso, se creará el registro público de causas para que todos podamos acceder al estado de cualquier causa en cualquier tribunal del país a través de Internet. Además, cualquier ciudadano podrá tener acceso a las declaraciones juradas de los funcionarios judiciales, igualando los requisitos exigidos al Poder Ejecutivo. Para evitar favoritismos, el ingreso de empleados y funcionarios al Poder Judicial será por examen y si los postulantes excedieran los cargos a cubrir, se realizará un sorteo público. Las medidas cautelares contra el Estado no podrán durar indefinidamente, ya que afectarían el interés público. Así, se agilizarán las sentencias definitivas. De esta forma, sumaremos transparencia y fácil acceso a toda la ciudadanía. Estamos construyendo una justicia más moderna, ágil, transparente y para todos. Una Argentina más justa se construye con más garantías y más celeridad. Cámaras de casación. Hoy hay solo una. Se crearán 3 más. Casación Contencioso Administrativo Federal, Casación Nacional y Federal del Trabajo y la Seguridad Social y Casación Federal y Nacional en lo civil y comercial. Así, se aliviará el trabajo de la Corte Suprema, agilizando todo el Poder Judicial. Además, de esta forma, se unifica la jurisprudencia a nivel nacional y federal. Estamos construyendo una justicia más moderna, ágil, transparente y para todos. Una Argentina más justa se construye modernizando la justicia. Hoy, nuestros códigos civil, comercial y penal datan del siglo XIX. Vamos a actualizarlos a la problemática actual y los códigos civil y comercial, que están separados, los vamos a unificar. Además, vamos a reformar los códigos procesales para modernizar y agilizar los procesos judiciales que hoy duran años. ¿Sabías que de las 32.207 leyes existentes, solo 3.134 se encuentran en vigor? Menos de un 10%. Por eso, crearemos el Digesto Jurídico Argentino, un compilado de leyes vigentes. El proyecto se encuentra desde julio de 2011 en el Senado para ser sancionado como ley. Así, ganaremos en claridad jurídica. Estamos construyendo una justicia más moderna, ágil, transparente y para todos. Presidencia de la Nación. No, yo lo que haría es pondría al único que pudo explicar en 1 minuto y medio cómo funciona la justicia argentina. Sencillísimo, Tato, escúcheme bien, mire, un juez en España destapa la cacerola, entonces aquí lo mandan al funcionario imputado a que se declare culpable el día tal, en el lugar tal, para que el caso le caiga a la jueza B, con lo cual se evita que el gallego pida la extradición. Pero claro, la bola crece, la prensa jode y la jueza B tiene que dejar el caso, paga una multa de 60, una bruta multa de 60 pesos y el asunto pasa a la jueza C. Esta le dicta prisión preventiva a la cuñada y al marido de la cuñada, que como no habla castellano ni se da por enterado y se las toma. Esto es apelado y cuando estaban por expedirse, ¿qué pasa? Digo, eso, ¿qué pasa? Pasa que cuando el camarista D estaba por confirmar la prisión, tácate, lo ascienden a la Cámara de Casación y cuando el otro camarista estaba por meter el gancho, ñácate, de nuevo a la varita mágica. Marcha un ascenso y afuera del caso. Igual que en Rusia en la época de Stalin. Al que jodía o lo purgaban o lo premiaban con un cargo de viceministro en Siberia y a otra cosa. Sigo. Luego los camaristas D y F.
Luego los camaristas de EIE son reemplazados por los jueces F y G, quienes más rápido que los bomberos estudian los 40 tomos y anulan la prisión preventiva decretada por C, que dicho sea de paso, tampoco está mal, porque también lo ascendieron, con lo cual la cosa vuelve al juez H, que, oh casualidad, fue el mismo que sobreselló a Granillo Campo. Dice, no sé si le queda claro, Tato. En fin, que perdure la industria entre nosotros, la injusticia entre nosotros. Que perdure la industria entre nosotros, la injusticia entre nosotros. Realmente en nuestro país no existe la justicia, por eso Ada Morales exige y quiere que le demuestren que existe la justicia de los hombres. El caso María Soledad. ¿Te acordás el guiño del juez a un abogado que fue captado por la cámara? Y que implicó volver atrás con el juicio en cuanto a la integración del tribunal. Cafiero ingresó a los tribunales de Comodoro Pi para entrevistarse con el juez. Ese es un antro, mejor dicho, es un ámbito gobernado por la majestad, que significa el nombre de la justicia. La década del 90 fue uno de los momentos históricos de mayor descrédito de la justicia. Y yo creo, coincido con los que dicen que Kirchner trató de cambiar estas cosas cuando nombró a los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia. No es nuestro deseo contar con una Corte adicta. Hablar hoy de Corte adicta es absolutamente irrelevante, porque no sea adicta a quién vamos a hacer ya. Sobre esos nuevos miembros, lo que no se puede desconocer es que tienen una calidad intelectual y moral mucho más grande que la que tenían los miembros de la Corte que se fueron. A pesar de la violencia opositora, se aprobó la democratización de la justicia. Yo creo que buena parte de la indignación que se vio de nosotros mismos, que estábamos en algún sentido fuera de nosotros, es porque nos dimos cuenta que vamos a engañar a la gente. Ellos. Es como si la reforma girara. Antes le sacaban todo y ahora le dan de más. Por supuesto, no tocan independencia judicial, no tocan la partidización. Lo que en realidad está pasando es que hay desvío de conductas públicas. Una fuerte campaña en las redes sociales, llevada adelante por algunos organismos que luchan contra la transparencia, contra la corrupción, como Poder Ciudadano, por ejemplo. La oposición estaban buscando el pelo al huevo para hacer algo que termine con la sesión de alguna forma. Magistratura, aprobación y escándalo. Tras 18 horas de debate, los diputados kirchneristas votaron 2 veces el mismo artículo para aprobarlo. No vamos a convalidar este fraude y nos retiramos del recinto. Es una votación fraudulenta, como todos lo gritamos. Ha habido aquí una votación fraudulenta. La diputada Comelli no es una novata. Primera votación que se hizo en el artículo 2, había 2 diputados que no llegaron a emitir su voto. Fueron la diputada Comelli y el diputado Juan Carlos Forconi. No nos funciona una tecla que es usual. Muchas veces alguna tecla no funciona, se levanta la mano y se aclara a viva voz el sentido del voto. Y eso es lo que yo hice. Yo era la que gritaba y decía, no se registra el voto. No me tomó el voto. Adelantamos el voto. No lo registró acá. No lo registró, pero lo adelantamos. La diputada Meli está haciendo la aclaración. Y esto pasa muchas veces, hay que ser honestos y decir que esto pasa muchas veces. Se identifican los señores senadores, le debo hacer una aclaración. Ha habido un problema en el tablero. Entonces es muy probable que no se marque, no se identifique ni la cantidad de votos o ni la especificidad del voto. Senadora Escudero. No funciona este sistema en mi banca, no me identifica las huellas. No puedo votar. No es la primera vez que el sistema electrónico no funciona. Y es normal que los diputados, finalmente, como hizo Comelli, aclaren su voto. ¿Cómo no vas a respetar la razón primera, que es lo que quiere votar la diputada? Ella está gritando, en cuanto ve la votación, está gritando, no me tomó el voto. Por otra parte, ella resistió las amenazas de esta mafia desatada, que significó que desde el periodismo, las redes sociales y telefónicamente la volvieran loca para que votase en contra. 12 diputados pueden frenar la reforma. Ahí estamos viendo las fotografías de estos diputados. Vamos a repasar quiénes son rápidamente. Los 12 diputados. Alicia Comelli, del Movimiento Popular Neuquino. Hay un sector de los sí condicionales o de los no a menos que.
En ese sector estamos tratando de influir. CIPEC es Nicolás Ducoté, que es funcionario del gobierno de la ciudad y que fue jefe de campaña o asesor de campaña de Narváez. En ese sector estamos tratando de influir. ¿Dónde está el problema de eso? ¿Dónde está el problema de acercar argumentos? No me llamaste por teléfono para decirle, Alicia, te puedo dar argumentos. Muy amenazados, ¿querés saber? ¿Dónde está el problema de eso? Muy amenazados. La oposición estaban buscando el pelo al huevo para hacer algo que termine con la sesión de alguna forma. Cuando la imagen muestra a la diputada Camaño queriendo arrancar el cable del micrófono. Procederemos a la votación. Los que están por la firma. Me gustaría tener un país diferente, en paz, en tranquilidad, en armonía. ¿Qué es lo que deben hacer los dirigentes? ¿No? Promover la armonía de la sociedad. Yo nunca me enojo. Nunca. Yo nunca me enojo. Que finalmente creo que lo que corona es el botellazo al presidente del bloque del Frente para la Victoria. Ese diputado es el diputado Panza del Frente Peronista de San Luis. Allí le arroja una botella de agua. El destino era el diputado Agustín Rossi. Y es ahí donde reacciona Rossi, no antes. Escándalo en el Congreso. El jefe de bloque K, Agustín Rossi, calentó el ambiente. Furia y desesperación de Rossi. Quedarán registradas las vulgaridades, el matonismo, los exabruptos que vistieron la vergonzosa sesión. Escuchar, ¿no?, que las voces del monopolio, de los poderes concentrados, le requieren a Rossi que mantenga paciencia cuando el clima de verdad había sido provocado con un solo objetivo, que las leyes no se votaran. Tengo los ojos vencidos de andar tanta noche, tanta soledad. Y si imagino tu cuerpo, mis 5 sentidos se despertarán. ¿Cómo pasó tanto tiempo, tanta primavera, sin ninguna flor? Y si mañana te encuentro, te abrazo y te cuento mi historia mejor. Ya sería un oprobio que se aprobara esta ley. En ninguna plataforma electoral estaba la reforma de la justicia. Entonces yo no puedo, aunque sea cristinista a muerte, no puedo argumentar que el 54% está a favor de cualquier locura que yo llevo adelante. La presidenta, siguiendo en esta estrategia de campaña, lo que hizo fue hablar, entre otras cosas, de la reforma del sistema judicial, que seguramente formarán parte del contenido de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Democratizar la justicia, uno de los sectores en el cual todavía nos debemos una reforma profunda. En ninguna plataforma electoral estaba la reforma de la justicia. これまでもケースはあったんだけど、今回ものすごく規模が大きくなっているということですね。地方でこのような地盤沈下が犯人を切るっていうのは、過去にもなかったし、私もこれが。Una ley a uno le genera mucha interrogante de cuál es el objetivo final. Estaba, por ejemplo, en la plataforma de la fórmula Cristina Cobos esta ley. Me parece que no. Me parece que no. Frente para la Victoria. Plataforma electoral. Nueva ley de radiodifusión. Ahí está. Estaba, por ejemplo, en la plataforma de la fórmula Cristina Cobos esta ley. Me parece que no. Nosotros estamos convencidos que este proyecto de la presidenta tiene por fin democratizar el único poder no democratizado de la Argentina. El único poder que no tiene que rendir cuentas a la ciudadanía cada 2 años como los otros 2 poderes. ¿Qué clima hay entre los jueces? Preocupación. La justicia es el más débil de los otros poderes. No tiene legitimación popular directa. Nosotros pensamos que la aprobación de este proyecto supone un gravísimo retroceso institucional. La justicia es el más débil de los otros poderes. No tiene legitimación popular directa. Creo que la oposición ha entrado en contradicciones graves. Me parece que la oposición tiene que salir de esta actitud cerril de oponerse al gobierno por la oposición misma y ver que hay cuestiones en donde nos podemos diferenciar, pero en otras no pensamos diferente. Este bloque rechaza estos 3 proyectos, ignominiosos proyectos de reforma. Hay que ser muy mezquino para tener las actitudes y posiciones que tiene buena parte de la oposición, donde todo es malo.
todo es malo. No, no. Este gobierno, con letras de nobleza, ha empezado una democratización de la justicia que ojalá sea para todas las otras cosas que falta rever. Este bloque rechaza estos tres proyectos. Hay que ser muy mezquino para tener las actitudes y posiciones que tiene buena parte de la oposición. ¿Quién dijo esta frase? La señora Carrió se corrió muy a la derecha en estos últimos años. ¿Quién lo dijo? Bueno, seguramente habrá sido el Agustín, el temible Agustín Rossi. No, lo dijo usted hace 2 años. Carrió empezó con el centro izquierda y terminó en el centro y más, se fue a la derecha. Seguramente habrá sido el Agustín, el temible Agustín Rossi. No, lo dijo usted hace 2 años. Ah, lo dije yo. Carrió tiene un programa de centro-derecha económico. Ah, lo dije yo. ¿Hay una fórmula entre usted y Carrió? No, pero es un disparate. Acá se habla cualquier cosa en cualquier momento. Nosotros estamos en la vereda de enfrente. Con Lilita hemos sellado un pacto de unidad. Nosotros estamos en la vereda de enfrente. Hay que dar explicaciones. Cuando hay dirigentes sindicales que hasta hace 6 meses reivindicaban las políticas, que algunos de ellos han estado acá, sentados donde estamos sentados nosotros. Bueno, la justicia es el menos democrático de los poderes del Estado. Que no hay elecciones, nada. Nosotros lo sufrimos porque ni siquiera no podemos conseguir que haya un examen de ingreso para que los trabajadores entren a la justicia entre los más capacitados. Siempre hay que ser amigo de algún juez o pariente o de algún conocido que te recomiende, ¿no? Esto es poco transparente, poco democrático. Rechazar la reforma judicial impulsada por el gobierno nacional porque afecta los intereses de todos los argentinos. La justicia es el menos democrático de los poderes del Estado. Pivato es un dirigente sindical muy importante, el sindicato de los judiciales. Y ahora, porque tácticamente está en contra del gobierno, cambia su posición. Esa es la calidad de la oposición que tenemos. Como decíamos ayer con Sanz, ¿no? Que quiere que le vaya mal al país, así le va bien a la oposición. Estamos viendo un final de ciclo. La economía no está funcionando bien y el gobierno no acierta una, no pega una. Y ojalá esto siga hacia octubre, porque también a veces pienso que si la economía mejorara un poco, ¿qué pasaría con las elecciones? Entonces, ojalá que esto siga hasta octubre. Yo creo que cuando Sanz dice, estamos en un final de ciclo, lo que para él está finalizando es precisamente una estructura de la representación que le permitió durante mucho tiempo a los sectores sociales que abonan ese tipo de política dominar al conjunto de la sociedad. Ese es el final de ciclo que está presente, sin lugar a dudas. Pero para nosotros tiene que ser un estímulo formidable para recrear un discurso político, para profundizar la democracia, para defender lo conquistado y para seguir avanzando. Vengo con tanta nostalgia de un país lejano que ya quedó atrás. Traigo tan pocas palabras que apenas me sirven para recordar. Por ejemplo, aquí salimos a explicar un poco, porque en algunos medios hablaban de que, bueno, a partir de la aprobación de las leyes de hoy, mañana mismo podía haber una horda de jueces abriendo cajas de seguridad. Qué nombre difícil, el de las cautelares. Inventemos, sí, ¿por qué no? En Argentina todo puede pasar y todo pasó, y si no pasó, puede pasar. Imagínese que le quieren abrir la caja de seguridad. ¿Por qué no puede pasar? Como todo es posible, algún día podría ser posible con otro gobierno que le abran las cajas de seguridad. No, la generación de terror con estas cosas es preocupante, ¿no? Como se puede mentir para asustar a la gente de esa manera. Inventemos, sí, ¿por qué no? Como todo es posible, algún día podría ser posible. Digo, acá estamos hablando simplemente de procedimientos que mejoran el funcionamiento habitual de la justicia, no cambia más nada en la Argentina, digamos. Acá no estamos hablando de ninguna reducción de derechos para nadie. Estamos dando un debate sobre el rol de la justicia en Argentina, que todos coinciden que la justicia así no puede seguir funcionando. Con una justicia que funciona así, estamos todos en libertad condicional. Yo vengo diciendo hace muchos años y hoy todavía lo sostengo, el principal problema de la Argentina es la justicia, no es la economía, no es la política. Los que quedan acá sufren muchísimo más que otros en otros lugares para obtener justicia. Diría que hay más renovación en la política que en la justicia.
Y este es el problema fundamental de la falta de credibilidad que tiene la justicia. 突然、応力がたまって、それが突然、日本列島を乗せた、北米プレートがキュンと上がりますね。 La reforma judicial de lo que se llama reforma judicial y en realidad la situación institucional del país donde la justicia corre riesgo. Hay un gobierno que quiere una justicia favorable. Esto va a ser malo para el ciudadano. Lo que el gobierno llama democratización de la justicia, para decirlo rápido, se quieren quedar con los tribunales. El avance del gobierno sobre la justicia, o sea, en este momento no les importa nada. Lo que no se quiere es reconocer al gobierno la iniciativa política. La consigna periodística es lo que maneja la mayoría de la gente. Estoy seguro que el 90% preguntado en detalle sobre cada una de las oposiciones no lo desarrolla. Tienen los enunciados, las consignas, los títulos de los diarios. La gente nos pregunta a nosotros. Preguntan ¿qué es? Se han metido de lleno en el debate esto de saber qué dice el proyecto de la presidenta, qué es lo que se va a votar. No, por completo no se sabe mucho. Yo estoy trabajando mucho y no puedo ocupar. ¿En el caso suyo? Lo mismo que ella, igual. ¿Se entiende lo que se dice? Porque hay veces que no alcanza a entender el ciudadano común de qué se está hablando. Se está hablando del avance del poder político hacia la justicia. De todas maneras, la verdad me tendría que informar un poco más porque todavía muy claro no lo tengo. ¿Usted quién es? ¿Qué hace? Yo soy un ciudadano, soy un militante radical. Lo que tienen es la consigna y el enunciado de los medios de comunicación que no les conviene de ninguna manera una justicia que se ocupe de ellos como se debe. Ellos quieren justicia de 10 años de cautelar para no pagar los impuestos. La discusión sobre la justicia que se da a partir de la aprobación de este proyecto es algo saludable que estábamos esperando. Necesito justicia y que me entregue mi hija y que me diga dónde está y cómo está. Hace 10 años quiero justicia por mi hija. Por eso, mijo, yo quiero que se actualice la justicia. Y también quería destacar de una persona fuera de la política, porque como me dijo Cristina, yo la voy a nombrar como de mamá a mamá. Bien, enseguida vamos a volver con Susana Trimarco allí en la Universidad de Buenos Aires. Vamos a hablar del tiempo, está Fernando Confisore con nosotros. En esto no tiene que haber banderas políticas, tienen que estar todos, porque es bien para todos los ciudadanos. Tengo una aguja y un hilo, cosiendo caminos que vienen y van, pero la vida me dice que cierre las puertas, este es mi lugar. Te necesito como el juez a la verdad. Te necesito sin perdón, sin vanidad. Te necesito sin temor, sin vacilar. Te necesito singular. Te necesito como el juez a la verdad. Democratizar el poder judicial, porque los jueces no son nombrados por el pueblo, son nombrados por legisladores. Se retiran con una jubilación plena, no pagan impuestos a las ganancias, tienen inamovilidad, no tienen periodicidad en sus funciones. Y además de ser el poder más feudal de los tres, los jueces están en un sector conservador y reaccionario, porque por su composición sociológica, por su extracción social, porque tienen doble apellido con alcurnia y prosapia, y además porque estos jueces que ahora están ejerciendo la magistratura han sido nombrados en la época de la dictadura militar, a la cual adscriben de algún modo porque han tenido cajoneado durante años expedientes criminales que involucraban a los genocidas. Y esto que estoy diciendo lo digo con conocimiento de causa porque soy abogado, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y fui abogado durante 10 años del Ministerio de Justicia de la Nación, el mismo que preside ahora LAC, y fui jefe de sumarios, y tuve a muchos jueces a los que les instruí yo personalmente el sumario por actos de corrupción ilícitos, jueces federales como estos que ahora, con los temas, no sé si han leído, con los temas de los sueldos de gendarmería, inflan demandas y terminan cobrando 200.000 pesos por mes o cosas por el estilo. O sea que efectivamente, como dice María Elena, a la justicia argentina el jueves 6 se le cayó la venda.
Y yo pienso realmente que la independencia que se reclama respecto del Poder Ejecutivo con el Judicial es directamente proporcional a la dependencia que tiene el Poder Judicial argentino con los poderes económicos. Quedó exactamente expuesto, y yo quisiera, antes de terminar de hablar de este tema que me amarga y me subleva, el barro se subleva, quisiera... atento que se ha caído la venda de la justicia. Yo creo que el acento hay que ponerlo en el Consejo de la Magistratura, que hay que aceitar el tema selección y remoción. Esto es fundamental. Y después instaurar el juicio por jurados que pide nuestra Constitución, que eso es muy importante. Alberdi lo tomó de la Constitución americana, como lo vemos en las películas, en la enmienda tercera, que a su vez lo había tomado de la Carta Magna inglesa de 1215. Así que esto es muy importante. Yo no sé con qué cara ese juez mira a sus hijos, a los ojos, lo ignoro, pero a mí me da profundo desprecio y vergüenza ser abogado simplemente y pensar que vivo en un país, porque pensá esto, los jueces disponen, no Cristina o el ministro de Justicia, Lagni, Sabatella, los jueces disponen de nuestras vidas, de nuestra libertad, de nuestros bienes, aún después de muertos disponen de nuestros bienes y de aspectos relativos a nuestros seres queridos. Así que es importantísimo democratizar el Poder Judicial.